Hay 5 formas del culto. Yo insistiré en alguna más que en las otras, en función de mi preferencia personal. Y vosotros ya también, si os interesa alguna, os podréis meter más a fondo en el diario. También hay unas estampas en internet, están explicadas también esas formas de culto, por si os interesa. Son las siguientes formas del culto. La primera es la fiesta de la Divina Misericordia. La segunda es la veneración de la imagen de Jesús misericordioso, que supongo que todos conocéis, con unos rayos, ¿no?, que salen del corazón. En tercer lugar es el rosario, llamado también la coronilla de la Divina Misericordia. Luego tenemos la hora de la Divina Misericordia. Y, curiosamente, divulgación del culto de la Divina Misericordia es considerada de por sí como una forma de práctica de este culto. Con lo cual ahora lo estamos practicando entre todos, porque yo os la explico y vosotros escucháis. Lo curioso y lo característico de estas formas del culto, que cada una viene acompañada por unas promesas específicas de esta forma. Es la fiesta de la Divina Misericordia. Se celebra el primer domingo después de Pascua. Eso evidentemente tiene una simbología muy profunda, ¿no? Tiene que ver con el misterio pascual, la pasión y también la victoria definitiva de Jesucristo a través de la resurrección, en la cual quiere que participemos. Entonces, ¿en qué consiste? Pide Jesucristo en el diario, a través de Sor Faustina, que este día los sacerdotes hablen de la insondable misericordia de Dios y que los fieles reciban dignamente la Santa Comunión. No es muy complicado, ¿verdad? No es esta forma de culto muy difícil. Al cumplir con estos requisitos, se harán acreedores de la promesa de la remisión total de las culpas y de las penas. Y no solo las penas temporales por los pecados cometidos, como en el caso de la indulgencia plenaria. O sea, que es perdón de todas las culpas y de todas las penas. Aquí también una cosa curiosa que tiene que ver con Juan Pablo II, como enseguida los devotos de la Divina Misericordia se dieron cuenta cuando murió el Papa Juan Pablo II, que murió primero un sábado, que es un día mariano. Sabéis que totus tuus, todo tuyo, era su lema. Un papa muy mariano. Pero, además, murió en vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia. Y como sabéis, en la tradición judeo-cristiana, una herencia judaica, se considera que el día no empieza a las 12 de la noche, sino cuando un hilo de cabello no se puede distinguir, o sea, cuando la luz es baja. Para los judíos el día siguiente empieza a las 6, 7 de la tarde del día anterior, porque él murió a las 10 de la noche, podríamos decir que murió el día de la fiesta de la Divina Misericordia, ¿no? También muy bonito como cierre de este pontificado, muy marcado por la proximidad de este culto. La siguiente forma del culto, que es la veneración de la imagen de Jesús misericordioso. Una cita de Sor Faustina del diario dice: al anochecer, cuando en mi celda vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca, tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica blanca sobre el pecho. Del pecho, por la abertura de la túnica salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Quizás porque dice pálido y no blanco. Es muy importante esto, porque el abogado del diablo, sabéis que en un proceso de causa de la santidad hay un abogado del diablo, que es el que acusa al potencial santo. Dice, no, porque, en fin, para es un proceso muy serio, ¿no? Hoy en día me parece que ya no funciona así, pero entonces aún era así. El abogado del diablo sacó lo de los rayos blancos y rojos y dice que es un culto nacionalista, porque la bandera polaca es blanca y roja. Entonces el defensor dice, no es verdad, por aquí pone que son rayos rojos y pálidos. Cuando dice pálidos, evidentemente se refiere al agua, ¿no? La sangre y al agua que ha salido del costado de Jesucristo. Después de un instante me dijo Jesús: pinta una imagen según el modelo que ves, con la inscripción abajo: Jesús en vos confío. Aquí ya no da tiempo para contaros toda la peripecia. Sor Faustina, que no sabía pintar, no pintó nada en su vida, salvo el sol, y, en fin, y el árbol de la Navidad a los 3 años. ¿Cómo voy a hacerlo? Al final encuentra un pintor que lo hace, y ya se pone a llorar, dice, es muy bonita la imagen, pero en la red es mucho más bonito, ¿no? Jesucristo. Bueno, en fin, así que al final la imagen se convierte hoy en día, a mi juicio, y me toca viajar bastante por razones del trabajo, y veo esta imagen ya por todas partes, una imagen muy divulgada, aunque muchas veces la gente no sabe de dónde viene, ¿no? Cuál es su origen. Y realmente es una imagen que va conquistando de alguna manera, ¿no? el mundo contemporáneo. Entonces, y la inscripción Jesús en vos confío, evidentemente, es parte de la imagen, parte intrínseca, porque hace referencia a esa condición de la confianza.
¿Cuál es la forma exactamente de la adoración o de la veneración de la imagen? Adoración de Jesús a través de la veneración de la imagen. Pues es muy sencilla y asequible a todo el mundo. Es suficiente mirar la imagen con piedad y con entrega a Dios, fijándose especialmente en esa inscripción de "En vos confío", y esa es la forma del culto, la más sencilla e imaginable. Si se puede hacer a las 3 de la tarde, que es la hora de la muerte de Jesucristo, mejor, pero no es necesario, puede ser a cualquier hora de día y de noche. Y 3 promesas acompañan la descripción de esta forma del culto en el diario de Sor Faustina. La primera hace referencia a la salvación eterna. Dice: el alma que venere esta imagen no perecerá. O sea, prácticamente una promesa de la salvación. Más adelante añade: también prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre el enemigo. Según Sor Esiepak, que es otra hermana de la congregación que trabajó teológicamente en los escritos de Sor Faustina, se trata de la victoria sobre el enemigo en el sentido de la superación de los obstáculos que este último pone en el camino espiritual del alma de un devoto de la Divina Misericordia. Y la tercera promesa se resume en la frase: la defenderé en la hora de la muerte, y se traduce en una promesa de una muerte feliz para el devoto que venere la imagen con amor y confianza. Esa preocupación que hay por parte de Sor Faustina, en función de sus inspiraciones, sus conversaciones con Jesucristo, por los moribundos, es muy frecuente. Tenía un don especial muchas veces de saber que en el vecindario, cerca del monasterio, había un moribundo. Se ponía a rezar por él. Pocas horas después venía la noticia que efectivamente una persona murió, ¿no? Y entonces ella comprobaba esto con el reloj, y era la hora exacta. Tenía, digamos, este carisma especial de proximidad y de intercesión por los moribundos. Luego la siguiente, la que yo personalmente más vivo y que he podido experimentar sus frutos muchísimas veces, es el Rosario de la Divina Misericordia, o la coronilla, como dicen algunos, que está formulada, este culto, en los puntos 474 y 475. Algunos seguramente lo conocéis, también se puede ver en las estampas, pero básicamente consiste en rezar utilizando el rosario clásico, donde pone en la cuenta del Padre Nuestro, decir: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Entonces luego empieza ya en las cuentas de Dios te salve, aquí por tu dolorosa pasión, y la respuesta es: ten misericordia de nosotros. Aunque luego se modificó y ahora se reza: ten misericordia de nosotros y del mundo entero, se añade, ¿no? Entonces, muy sencillo, esto se reza en 3 minutos, toda la coronilla, y de una manera especial. Es recomendable rezarlo a las 3 de la tarde, aunque repito otra vez, no es indispensable que sea así. Con esta forma del culto hay vinculadas algunas promesas también extraordinarias. En primer lugar, dice en el punto 1731, a través del rezo de este rosario obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Y más adelante, todo aquel que rece la coronilla se hará acreedor de gran misericordia a la hora de la muerte. La preparación, vosotros os cae lejos porque tenéis 20 años. Bueno, a mí también todavía bastante lejos, espero. Pero, por otro lado, un cristiano tiene que estar preparado a partir en cualquier momento. Y saliendo de este retiro mañana o pasado mañana, pues tenemos que estar preparados a que no lleguemos ya a la casa terrestre, sino a la del Padre, ¿no? Eso es algo que hay que tener presente siempre. Sor Faustina insiste mucho en esto, particularmente en esta forma del culto. Dice: hasta el pecador más empedernido, si la reza tan solo una vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Y más adelante, otro punto: no tendrán, hablando de los moribundos que hayan rezado alguna vez la coronilla, dice: no tendrán miedo, mi misericordia las protegerá en esta última lucha. Luego al final, eso es lo que yo considero más impactante y que más os recomiendo. Dice: cuando este rosario es rezado cerca de un agonizante, se aplaca la ira de Dios y la inescrutable misericordia envuelve el alma. Y más adelante: me pondré entre el Padre y el alma agonizante no como juez, sino como Salvador misericordioso. O sea, de alguna manera podemos decir que es una promesa de salvación, llamémoslo vicaria. Es decir, aunque no se dieran señales de arrepentimiento de aquel moribundo, si el que le acompaña, tú o yo,
quien sea, la propia Sor Faustina lo hizo muchas veces, reza la coronilla, la Divina Misericordia por él, para que se salve, pues se salvará. Eso es algo extraordinario, porque podemos decir que hasta teológicamente vertiginoso, ¿no? ¿Cómo es posible sin que diera muestras de arrepentimiento? Pero a mí eso, cuando leí este punto en el diario, me recordó enseguida una escena del Evangelio, que seguramente recordaréis, que es cuando Jesucristo está predicando y curando a los enfermos en una casa, en uno de los pueblos de Palestina que atraviesa. Entonces, hay tanta gente que ya no cabe más. Y unos amigos tienen un amigo paralítico, parapléjico, que quisieran que Jesucristo curara, pero ya que él está en una camilla no pueden acceder. Entonces, recordáis que se las apañan bastante bien, suben al tejado, abren varias tejas y lo bajan. Entonces al final Jesucristo lo cura. Es cierto que si no hubiera sido por estos amigos, no le habría curado. Parece ser, porque no lo habría visto, ¿no? Lo cual demuestra realmente la importancia del apostolado de la oración, de las grandes cosas, las grandes obras que puede hacer cada uno de nosotros, cada cristiano que está dispuesto a interceder por los demás. Y si son los moribundos en el momento de la muerte, pues de una manera especial, porque es un momento absolutamente crucial, ¿no? Voy rápidamente a las últimas dos formas. La hora de la misericordia es a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, desde las 3 hasta las 4, si se puede decir el Vía Crucis, si se puede, dice el punto claramente. Si no se puede, al menos bajar a la capilla, ir a una capilla y arrodillarse un momento. Y si eso no es posible, es igual, en el lugar del trabajo, del estudio, por un momento, aunque fuera muy breve, pensar en la pasión de Cristo, recordar la cruz, recordar su sufrimiento y entregarse su propia vida y la del mundo entero a la pasión de Cristo. Y entonces dice Jesucristo: a esa hora nada le será negado el alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Termino con la quinta y última forma del culto de la Divina Misericordia, que es, tal como ya adelanté antes, la divulgación, la propia divulgación del culto. O sea, el que lo divulga ya lo está practicando. Para los que propaguen mi misericordia, no seré juez, sino salvador misericordioso. Los protegeré como una madre protege al recién nacido, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenéis estas 5 formas del culto. Yo simplemente termino diciendo que yo, cuando tenía 17 años, viví un momento de conversión. Antes había estado alejado de la iglesia, de nuestro Señor. Y cuando tenía 20 años es cuando conocí el culto de la Divina Misericordia. Y recuerdo que en mi caso particularmente, esa fórmula de la coronilla de la Divina Misericordia, rezada a las 3 y en algunos momentos a cualquier hora del día, me ayudaron de una manera muy particular a vivir algo que es muy importante a vuestra edad y nada fácil en nuestra sociedad, que es la castidad prematrimonial. Yo recuerdo que fue una oración que yo sentía que de una manera muy especial me ayudaba a prepararme en castidad a recibir en el futuro de la mano de la Virgen y del Señor a mi futura mujer. Tanto es así que cuando recuerdo muy claramente en un viaje a Suecia, en un barco, de 20 años, era joven y guapo, no muy guapo, joven sí, y iba con ganas de conquistar el mundo, ¿no? Y en fin, divertirme, ¿verdad? Esa típica actitud, aunque ya había habido una conversión, pero bueno, tenía todavía, digamos, el hombre viejo estaba ahí aferrándose, ¿no? Y pensando en las chicas suecas bonitas y tal, bueno. Y entonces recuerdo que en aquel momento me vino este rezo de la coronilla. Lo recé y como a consecuencia de esto tuve una inspiración que recuerdo en este momento con mucho cariño. Una inspiración que creo que fue realmente del Señor, la cual decidí escribir una carta a mi futura mujer. Y me puse a escribir en pleno barco. Entonces, más o menos diciendo que, aunque no sé quién eres, no sé si te conozco o no, igual estás lejos o cerca, no lo sé, pero decido ahí a partir de este momento guardarme para ti y vivir la castidad para ti. Y fijaos curiosamente cómo son los designios de Dios. Yo tenía la vida muy preprogramada, ¿no? Yo había pensado que me echaría una novia con 25, o sea, me daba 5 años todavía, digamos, para estudiar, y que me casaría con 30, en fin, todo lo tenía preprogramado. Ahora, 3 meses después de haber escrito esta carta, conocí a la que hoy es mi mujer. Le entregué la carta más tarde, cuando estamos casados ya. Y la conocí en Francia, en una escuela de evangelización.
donde durante un año pues estábamos formándonos en la teología, cristología, varias otras cuestiones y haciendo también un poco de misioneros. Y me casé al final con 21 años, como veis los planes que yo me había hecho. Y fue así porque esto tiene una explicación también, digamos, muy lógica, porque ella era brasileña, yo polaco, un noviazgo a 10.000 kilómetros. Entonces no existía email, Skype y todos estos messengers y estos cacharros que facilitan la comunicación hoy. Un noviazgo por teléfono a 10.000 kilómetros era imposible, con lo cual sabíamos que o nos casábamos o lo dejábamos, y a que sentíamos que era algo que Dios iba a bendecir, a pesar de la locura aparente de la empresa, decidimos casarnos, ¿no? Y gracias a Dios, aprovecho aquí para agradecerle. El matrimonio está siendo una gran fuente de felicidad, también a veces de sufrimiento, evidentemente, ¿no? Pero de felicidad, y también lo vivimos como un camino juntos hacia Dios, y además juntos en número cada vez mayor, ¿no? Porque tenemos 4 hijas, reconozco que en haberme preparado bien para el matrimonio, aplicable sería para los que sentís que tenéis vocación al sacerdocio y a la vida monástica, que también es un matrimonio, ¿verdad? Me sirvió muchísimo ese culto. Me ayudó muchísimo a prepararme bien en castidad para poder vivir luego con alegría y con felicidad en mi vida matrimonial. Muchas gracias.